Nos gusta pensar que no hay nadie más fuerte que un deportista, sobre todo si es un luchador y sobre todo si se dedica a ganar. Este es el caso de César Alonso, nuestro invitado de hoy, luchador profesional. Él tiene logros impresionantes, como haber ganado peleas de 5 contra 1 hasta convertirse en entrenador y comentador de la UFC. Sin embargo, tiene otros logros aún mayores, y que desde luego aquí nos interesan aún más. Entre ellos está el haber superado una depresión mayor y haber aprendido a gestionar el suicidio de un familiar. Sus peleas contra otros pueden resultar admirables, sí, pero son estas batallas contra el dolor psicológico y contra nuestra cabeza las que realmente cuentan. Hoy entramos en la mente de César Alonso. Hola César, gracias por dejarnos entrar en tu mente. Sí, además vamos a profundizar bastante y voy a contar cosas de las que no suelo hablar, ¿no? Vamos a ir hasta las profundidades, ¿no? Hasta el sótano. Sí. Antes de nada, para que todos te conozcan, si quieres presentarte un poquito a qué te dedicas, por qué eres conocido. Bueno, pues por fuera lo que la gente ve pues es alguien que se dedica dentro del mundo de las artes marciales. Hago diferentes trabajos relacionados con ello. Entreno, peleo, doy clases a otras personas, trabajo en podcast, hago mis vídeos en internet, soy comentarista también de las peleas de UFC, que es la liga más grande de artes marciales del mundo. Entonces hago muchas cosas, todo relacionado con ello. Y creo que precisamente por eso la gente desde fuera ve a un luchador tatuado que se pelea, entonces da la sensación de que eres un superhéroe, de que eres invencible, pero por dentro los seres humanos tenemos otras batallas a veces que no se ven. Totalmente. De hecho, este podcast surgió para que la gente entre un poco en contexto. Tú me invitaste a tu podcast y hablamos de psicología y diferentes temas, y al terminar el podcast me comentaste que, bueno, hay una frase que es un poco famosa hoy en día, ¿no? Que es la de la depresión no existe, o si tienes depresión es porque quieres, y me comentaste que eso pues te molestaba bastante porque tú lo has vivido en tus carnes. Sí, me molesta mucho porque creo que hay una especie de ignorancia tanto, no sé, como en la sociedad respecto a la nomenclatura de la palabra depresión, es decir, cuando nombras la palabra depresión, todo el mundo piensa en una etapa triste de su vida. Y dicen, sí, yo también estuve en depresión. Sí, ¿no? Estuve triste, ¿no? Lo llaman estuve en depresión, yo también, y se sienten identificados con ello, cuando en realidad es un mundo totalmente diferente, ¿no? Una cosa es una etapa triste que vamos a tener todos los seres humanos de la Tierra, vas a tener algún momento en tu vida en el que te sientas mal, porque sí, o sea, es que aunque vaya todo bien en tu vida, algún día vas a sufrir la pérdida de un familiar, vas a sufrir una ruptura amorosa y vas a tener una etapa mala, una etapa en la que vas a llorar mucho, no te vas a querer levantar de la cama, no vas a tener ganas de hacer cosas, pero tener depresión es otra cosa, es un universo diferente, es una enfermedad mental, es algo que no tiene nada que ver con una etapa de tristeza. Y muchas veces utilizamos la misma nomenclatura para las dos cosas cuando son cosas muy diferentes. Por eso hay mucha desinformación, por decirlo de alguna forma, respecto a qué es esa depresión, porque todo el mundo se lo imagina como una etapa triste de su vida, y no es así. Y estas nuevas frases, nuevos gurús que dicen que la depresión no existe, que tal, pues para empezar, aunque se estuvieran refiriendo a una etapa triste, claro que existe una etapa triste y no depende de lo fuerte o flojo que sea, simplemente porque te va a tocar, porque hasta en el país más soleado un día llueve, o sea, eso es ley de vida. Y luego la depresión como enfermedad, pues por supuesto que existe. No se puede ver con los ojos, no lo puedes tocar, pero existe, está ahí y es algo que puede ocurrir a un ser humano. Creo que justo esta confusión es la que después lleva a que las personas realmente no logren comprender a una persona cuando está atravesando una depresión y que también no sepan realmente cómo ayudar, e incluso, aunque sea con buena intención, te pueden llegar a decir cosas que no ayudan en absoluto, ¿no? Como, venga, ¡anímate! Ese tipo de frases y ese tipo de ayuda, yo entiendo que es muy difícil, porque precisamente yo sí lo he sufrido y recuerdo cómo pensaba yo sobre eso antes de tenerlo y después. Entonces, tampoco juzgo a alguien que no lo entienda, porque ni yo mismo lo entendía, ¿no? ¿Tú también tenías un poco esa perspectiva? Pues podría ser que sí, podría ser que sí. No he sido tampoco, no he tenido un pensamiento malo respecto a decir, no, si estás en depresión es porque quieres y porque eres un amargado y tal. Eres un débil. Claro, eres un débil. No he tenido tampoco ese tipo de lenguaje, pero sí, no sé, tenía un poco de desconocimiento respecto a qué podía ser esa palabra, ¿no?, llamada depresión. Y luego cuando lo entendí, pues ya dije, vale, ¿qué es esto, no? Que esto es otra película. Pues es justo por esto que cuando tú, al terminar la entrevista, me dijiste que habías tenido depresión, se me encendió mi bombilla, porque creo que tu perfil es muy adecuado para que se hable sobre la depresión, porque tenemos asociada a la depresión la imagen de alguien pues flojo, débil, quizás poco ambicioso, poco disciplinado,
Y me imagino que a ti te habrá pasado que al contarle a alguien que has tenido este trastorno, le sorprenderá. Totalmente, es que creo que mi perfil, tanto de persona como de personalidad, es todo lo contrario a lo que alguien atribuiría a una persona con depresión. O sea, soy todo lo contrario, soy disciplinado, soy muy activo, tiendo a estar feliz, tengo tengo un humor que tiende a la positividad, normalmente. Ya te digo, muy activo, deportista, creativo, o sea, tengo muchos atributos que no le dirías nunca a una persona, o sea, no asociarías nunca a una persona que ha tenido depresión. Pero es que la depresión es como si te rompes una pierna. Tú puedes ser el mejor atleta del mundo, que si te rompes una pierna no puedes funcionar, no puedes utilizar esos atributos. Entonces creo que tenemos que poner ahí un poco esas analogías para que la gente entienda lo que es. Que si te has roto una pierna no es que seas un vago, no es que no quieras andar, no es que... no, es que te has roto una pierna. Entonces tienes un problema muy grave que requiere de unas soluciones antes de que puedas volver a ser el atleta que eras. Entonces, bueno, yo no sé de psicología, yo sé que hay muchos tipos de depresiones, hay personas que prácticamente lo tienen durante toda su vida de una forma. Sí, eso se llama distimia. Sí, entiendo que hay muchas cosas en las que yo no voy a entrar porque yo no soy experto en el tema, eso te... Ahí es donde puedo intervenir yo. Ese es tu papel, pero sí entiendo que, como me pasó a mí, pues una persona con una salud mental normal puede llegar un día en el que se rompa. Y entonces entras en un universo, como digo yo, dentro de ti que es diferente a todo lo que conocías, diferente a lo que eras como persona y requiere unas reparaciones que son muy complicadas, que son muy lentas, son muy dolorosas y que hay cosas que siempre están ahí para hacer que ese dolor se atenúe. Hay alcohol, drogas, pastillas. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer para que ese dolor, para que el dolor de esa reparación pues se quede atenuado, y eso lo que hace es meterte más en el bucle. De todo esto, yo, unos años después de tenerlo, decidí escribir un libro sin ninguna pretensión de hacer nada comercial con ello, simplemente porque creía que debía regalarle eso al mundo, ¿no? Es decir, pensaba, bueno, mira, si una persona en algún momento de su vida, en algún sitio del planeta, lee esto y le ayuda de alguna forma, habrá merecido la pena escribirlo. Entonces, precisamente en el libro voy contando todas estas dinámicas, cómo siempre te ves tentado, estás sufriendo un dolor muy grave por dentro. Joder, si me bebo una copa, es que en ese momento el dolor se atenúa. Pero claro, ¿a dónde me lleva eso? A que al día siguiente el dolor sea más grande y quiera otra copa. No sé, te deja como en una situación en la que luego se pueden ir mezclando diferentes trastornos. Que entiendo que eso es lo que le pasa a muchas personas y personas que no lo acaban superando nunca. Exacto, se llama patología dual y es muy común en psicología que cuando hay un trastorno aparezca otro, porque al final vas encadenando, ¿no?, conductas, como tú bien dices. O sea, que en tu caso notabas que lo que te pedía la mente era quizás evadir esos sentimientos con sustancias. Vamos a poner un poco en contexto de cómo entro ahí, si quieres, de qué es lo que empiezas a sentir, ¿no? Vale. Bueno, sí. ¿Qué años tenías? Fue en el 2015, si lo recuerdo, tenía 27 años, 27, 28 años. Bueno, en mi caso, yo entiendo, hay diferentes motivos por los que una persona puede entrar en depresión, según lo que he leído, porque no soy experto. No te preocupes, ya el disclaimer está hecho. Claro, ahí entras tú. Entiendo pues, que hay personas que tienen por genética, tienen una predisposición, personas que utilizan drogas o sustancias pueden tener un clic que entren ahí. Bueno, en mi caso fueron unas situaciones de vida que produjeron como un bajón en mi estado, y hubo un día en el que noté que algo se rompía. Es decir, lo notas. No es algo que, bueno, no, es que hoy estoy un poco triste. No, yo noté el antes y después. Recuerdo el momento y recuerdo que a partir de ese momento empezó a entrar un dolor en mí que no era normal. Y un tipo de sensaciones y un tipo de pensamiento respecto a la vida que se empezaron a tornar en una bola oscura. Y eso es depresión. Eso es realmente entrar en ese estado que es un conglomerado de muchas cosas. Es decir, cuando estás en depresión, claro, no duermes bien, no comes bien, empiezas a tener dificultad para hacer cualquier tarea cotidiana, empiezas a descuidar tu entorno.
empiezas a sentir que absolutamente nada de lo que hagas en tu vida produce ni una sola pizca de placer. Es decir, simplemente, no sé, venir a un podcast y hablar contigo, pues puedo tener algún momento agradable, ¿no? A día de hoy. En ese momento no hay absolutamente nada. Es decir, todo lo que te gustaba hacer, ya sea una charla con un amigo, con un familiar, un deporte, una actividad, nada produce ni una mísera pizca de placer dentro de ti. Sé que esto es muy difícil de comprender para alguien que no lo haya tenido. Es como estar muerto por dentro. Sí. De hecho, así llamé al libro, ¿no? Morir por dentro. Entonces, cuando estás muerto por dentro, no es que no quieras seguir viviendo, es que ya sientes que ya te has muerto. Es decir, si nada te produce ningún tipo de sensación positiva, imaginaros la carga que supone eso, ¿eh? Un día tras otro no hay absolutamente nada que hagas que te produzca ningún tipo de sensación positiva. Es decir, ni siquiera tener hambre y comer, que es como una sensación positiva muy, muy básica, ¿no? Aunque estés triste, si tienes mucha hambre y comes algo, ya te da un poco de sensación positiva. Nada, absolutamente nada. Claro, imaginaos un día tras otro el tipo de carga que supone eso. A mí se me ocurren como diferentes nomenclaturas para ese estado que no se pueden tocar con las manos. Yo decía, claro, es que no tengo alma, ¿no? Cada uno que se lo imagine como quiera, pero imaginaos la sensación de no tengo alma. No, voy por la calle y es que hablo con una persona y es que siento que estoy muerto, que mi boca está vocalizando, que mi boca está teniendo una conversación, pero no siento nada ni respecto a lo que me dicen, ni respecto a lo que digo yo. No tengo ningún tipo de emoción, no tengo ningún tipo de pensamiento respecto a un proyecto de futuro. Es que da igual lo que hagas, da igual lo que te digan. No sientes ningún tipo de emoción positiva por dentro. Claro, y no sabes, y te da la sensación de que es imposible salir de ahí, como de que ya estás muerto. Y no ¿Crees que va a ser así para siempre? Exacto. Y claro, y entonces esta es tu nueva vida cuando entras en depresión. ¿Cuánto tiempo estuviste así? La salida de ahí es muy paulatina, muy irregular y muy desagradecida. Es decir, porque cuando pasan a lo mejor, no sé, te diría, por recuerdos que tengo, te diría 5 meses sin una pizca de placer, ni un solo día, ni un solo momento. Y luego poco a poco a lo mejor tienes un rato en el que sientes menos dolor por dentro y te parece, no sé, vuelves a tener un vislumbramiento de volver a estar un poco vivo y luego vuelves otra vez abajo. Entonces a la semana siguiente a lo mejor tienes un ratito un poco más largo y vuelves otra vez abajo. Y así a lo mejor unos 6 meses más, no sé, tengo el recuerdo de a lo mejor cuando llevaba 1 año y algo, pensar algún día, wow, llevo un par de semanas normales. Estoy empezando a volver a sentir la vida de una forma normal. Claro, 1 año. Si lo piensas, 1 año en una persona que vive 90 años no es mucho tiempo. Pero claro, imagínate 1 año en el que te están quemando con un soplete. Todos los días, a todas las horas. Se hace largo, se hace largo. Me imagino que cuando ya empezarías a remontar un poquito siempre estaría ese miedo, ¿no? De, por favor, no quiero volver a sentirme así, ¿no? Siempre, eso está siempre. Pero una vez, creo que se me da bien observar como dinámicas interiores del ser humano, ¿no? Al final yo me dedico a pelear y a explicar cómo funciona una pelea, tanto a mis alumnos como a las personas que están viendo las peleas. Y me gusta explicar cosas que no todo el mundo entiende, ¿no? Porque no lo ven los ojos. Por ejemplo, cómo funciona el cansancio dentro de una pelea, cómo funciona la psicología, que tú realmente estás peleando pero estás pensando cosas, claro. Y te vienen partes en las que crees que vas ganando y de pronto vas perdiendo. O sea, sigue habiendo un relato, ¿no? Ahí dentro de una pelea, o dentro de un entrenamiento, o dentro de hacer una técnica. Entonces, se me da como bien observar eso y luego explicarlo. Creo que estando en depresión también se me dio bien observar cómo funcionaban las dinámicas. Y eran por altibajos todo el rato. Entonces, yo a lo mejor estaba bien un rato, bien era, bueno, luego hablaremos de ello, bien era a lo mejor sin tener ideas de quitarme la vida. Eso es lo que consideraba a lo mejor estar bien. Estaba bien un rato, pero yo estaba pensando, vale, pero a lo mejor en 1 hora, 2 horas me vuelve otra vez todo. Tengo que estar preparado. ¿Qué voy a hacer cuando venga otra vez eso? Sabía que iba a volver el bajón. Y también cuando estaba en ese momento malo, también sabía, no, espérate, no hagas nada, no va a pasar nada, va a volver otra vez el subidón, voy a volver a recuperar un estado un poco más normal. A lo mejor es mañana, tal, venga, tienes que esperarlo. Y se me daba bien como observar ese tipo de dinámicas
y ya obtenía como una especie de patrones de lo que iba ocurriendo, de bajones muy fuertes y luego remontabas un poquito y de una forma muy, muy irregular. Y entonces la subida a un estado normal solo lo vas viendo a lo largo de muchos meses, no en un día o en un rato. Te imagino que tardarías, ¿no? Un pequeño tiempo en darte cuenta de que lo que te estaba pasando tenía un nombre. Sí, y eso fue lo que más me ayudó de ir a una terapia. Fue cuando decidí ir a un profesional. Y a mí la verdad es que lo que me ayudó realmente de eso no fue una terapia, lo que me dijera, fue el diagnóstico. Es decir, cuando yo empecé a acudir a terapia, era porque tenía ese tipo de sensaciones, que es hasta una sensación física, la depresión, no es solo, no, es que estoy triste. No, es una bola aquí metida. Duele. Sí, duele físicamente. O sea, tú y comes algo y es como si no fuera a ningún lado, no sé, como una especie de vacío doloroso. Extraño, sí. Es muy extraño, o sea, es una... No lo sé, es que de verdad que quien no lo haya sentido es muy difícil de describirlo. Pero si alguien está viendo esto y lo ha tenido, estará diciendo... "Uf". Porque creo que todos los que lo hemos vivido nos acordamos, ¿no? Se nos ha quedado grabado un poco esa sensación. Entonces es cuando decido acudir a un profesional y a las pocas sesiones, claro, yo al principio, imagínate, no entendía nada. El psicólogo pues me preguntaba, pero, ¿sabes? Yo le contaba ahí un poco todo lo que pensaba y él me preguntaba, pero ¿y cuántas horas duermes? ¿A qué hora te despiertas? ¿Comes algo? Y yo pensaba por dentro, es que si me da igual la comida. ¿Por qué me pregunta por esto? Me preguntaba por la comida. Yeah. Y luego sí que le vi el sentido a esas preguntas cuando en pocas sesiones ya me dio ese diagnóstico. Cuando me dio el diagnóstico fue como raro, ¿no? Porque yo sentía como que me pasaban a lo mejor muchas cosas y fue como, no, es esto lo que te pasa. Y fue como, bueno, si eso no es tan grave, ¿no? Eso de una depresión, tenía ese sentimiento, ese pensamiento respecto a, no, si eso es como una etapa triste, ya sé que estoy triste, no me está diciendo nada nuevo. Pero cuando empecé a buscar información en internet, a leer libros, a ver lo que era eso, la descripción, es cuando sí empecé a ver, hostia, todo lo que estoy sintiendo todos los días es lo que está aquí descrito. Es decir, me pasa un tipo de cosa. Como si volviendo a la analogía de romper una pierna, si te rompes una pierna, pues ¿cómo lo describirías? Pues no puedes andar, vas a tener dolor a todas horas, si apoyas tal, tienes que tener la pierna en alto, una serie de circunstancias. Y entonces yo al leer esas circunstancias decía, vale, pues esto es lo que me pasa. Te ayudó a darle quizás un poco de seriedad, ¿no? A tomártelo más en serio. Sí. A decir, tío, esto por quedarnos esperando no se va a ir, no hay que hacer algo. Exacto. Y esto también entendí que no es una tontería lo que me pasaba. No es una etapa triste. Bueno, pasé por un proceso durante todos esos meses de entender realmente qué es lo que pasaba con eso. Y claro, empezó ahí la batalla más dura de mi vida, ¿no? Muchas veces, ya casi no lo recuerdo, ¿eh? No suele ser habitual de que hable. ¿No sueles pensar en ello? No, es que lo recuerdo como tan lejano y tan raro. Como si no fueras tú, como si no fuera yo. Es que esto no te lo comenté, pero yo también he tenido depresión. Uf, ostras, Claudia, eso no lo sabía. Sí, en primero de carrera. Por eso estás describiendo también la sensación. Claro. Pensé que a lo mejor lo habías estudiado o habías tenido pacientes. A ver, evidentemente cuando eres psicólogo pues puedes ponerte en la piel de casi cualquier situación, ¿no? Porque además tienes mucha empatía. Pero yo lo he vivido y en mi caso, aparte de circunstancias personales, se mezclaba un componente genético. De hecho, mi abuelo materno estuvo toda la vida deprimido, sentado en un sillón sin hacer casi nada, porque tenía un déficit enorme de vitamina B12. Es una vitamina que cuando durante mucho tiempo falta... Leí sobre ello también. ¿Has leído? Sí. De hecho, él, cuando ya era muy mayor, cuando fue al hospital, pensaban que él era alcohólico, no lo era, pero porque los síntomas y cómo se ve incluso la mirada, cómo te cambia el cuerpo, cuando llevas mucho tiempo sin esa vitamina, es muy similar a cuando tienes alcoholismo, porque el alcohol te baja la vitamina B12. ¿Qué pasa? Que eso es genético, entonces yo ya tenía esa falta de vitamina B12. ¿Y qué ocurrió? Cuando yo empecé la universidad, en el primer año, pues era la primera vez que salía de fiesta, la primera vez que bebía alcohol, y ya el alcohol acabó con los pocos depósitos que tenía yo de B12. Y entonces me vino como una hostia. Sí. Y lo que tú describes a nivel físico yo lo sentía. De hecho, notaba como una pesadez. Notaba como si no me llegara la sangre a las manos y a los pies,
y a la vez me sentía como muy pesada, como que cualquier movimiento, salir de la cama... Como lentitud, ¿verdad? Lentitud, Lentitud de pensamiento y de cuerpo. Sí, todo pesaba mucho. Y yo me acuerdo de, por ejemplo, estar en clase, porque yo tenía que ir a la universidad, y de intentar como enfocar todo el rato con los ojos, porque me costaba mucho como enfocar y simplemente no entendía cuando la gente me hablaba, no tenía la capacidad de atender. Y era como impotencia, de no poder como estar en el mundo, ¿no? Sentía como tú, como esa lejanía de lo que sucedía tanto en mi cuerpo como en el exterior, como una distancia. Y dirías, te hago la pregunta como psicóloga, ¿dirías que, por ejemplo, en ese caso está solo asociado a esa falta de la vitamina y cuando la recuperas la normalidad? Puede darse los síntomas depresivos solamente por esa falta de vitamina. Y de hecho hay muchos casos de depresiones biológicas, también a veces por lesiones cerebrales, etcétera. Pero en mi caso también se juntaron pues algunos acontecimientos vitales. Pero en cuanto descubrí qué era lo que tenía, me empecé a inyectar la vitamina B12 en el músculo, porque es que mi intestino no lo absorbe, aunque yo ingiera vitamina B12. Y cuando me la empecé a inyectar, empecé como a recuperar la fuerza vital. Y esa fuerza vital, esa fuerza física y mental, ya me permitió hacer acciones para mejorar mi estado de ánimo. Pero yo también experimenté eso de despertarte por la mañana y estar en la cama y decir, ¿para qué? Entiendo. Yo en su momento, claro, yo leí, bueno, parte de lo que hacía en esa etapa, en esa fase de depresión, a mí me gustaba mucho leer sobre ello y ver testimonios, es decir, me ayudaba un montón. De hecho, por eso me presto a hacer este tipo de cosas y a hablar de ello, porque creo que a lo mejor una persona que esté pasando por ello o alguien que tenga un familiar que esté pasando por ello, a lo mejor vea a un luchador hablando de esto y se siente como un poco arropado, ¿sabes? Porque yo realmente me sentía arropado cuando veía a otras personas hablar de esto. Y veía como, vale, esto le ha ocurrido a más personas, han sobrevivido, han salido adelante de todo eso. Y por eso me presto, ¿no? Por eso escribí el libro en ese momento. Ya te digo que con los años cada vez como que hablo menos de esto, pero sí tengo como esa sensación de que si alguien ve esto y le ayuda, sí que me hace sentir bien, ¿no? Sí, además yo creo que atravesar ese tipo de cosas te da como mucha capacidad de introspección y de autoconocimiento, ¿no? Esto que comentabas de me iba dando cuenta de los diferentes patrones. Digamos que te tienes que marcar un intensivo de cómo cuidarte a ti mismo, ¿no? Cómo levantarte, cómo anticipar cuando puede venirte un bajón también. Sí, lo peor, digamos, la parte más dura, más oscura de la depresión son las ideas de quitarte la vida. Que eso es algo que me molesta que no se hable de ello. Fíjate, no sé, en plataformas, en televisión, tal. He oído de personas que dicen, no, es que eso no se habla de eso porque... Hace efecto llamada. Exacto. Y pienso que es absolutamente lo contrario. O sea, al final, esto es una cosa que ocurre en nuestra sociedad y que miles de personas fallecen por esto. No hablar de ello me parece que hace más daño. Creo que, y como una persona que ha estado ahí, a mí me venía bien escuchar testimonios de personas que tenían ese tipo de ideas y que te explicaban cuáles eran sus estrategias para no hacerlo o cómo se sentían. A mí me parece mucho más positivo que negativo. También para una persona que tenga a lo mejor un familiar o un amigo que esté pasando por este tipo de ideas. No sé, el que se haga como un silencio respecto a eso, como si no estuviera ocurriendo, ¿no? Nadie se quita la vida en nuestra sociedad. ¿Cómo que no? Se quitan la vida miles de personas. Tenemos que analizar los porqués, los cómo, por qué una persona llega ahí. Yo entiendo dentro de mis conocimientos limitados que hay diferentes factores por los que una persona llega ahí, pero está seguro que la depresión es la enfermedad de querer quitarte la vida. O sea, es que no puedes, o sea, durante todos estos meses que te estoy hablando, era una ideación diaria. No, estoy un poco triste y algún día digo, no me gustaría estar en este mundo. No. Era duro, era pasar por las vías del tren y mirar las vías del tren. No era una tontería, no es una tontería estar en depresión y si tienes que luchar con ese tipo de ideación 24 horas, todo el rato, porque es parte de los síntomas de una depresión mayor o depresión grave, es lidiar con eso. Claro, ¿dónde te lleva? A pensar, como decíamos antes, o lo primero que me preguntabas antes de que empezara con la historia, que
hacer cualquier cosa, tomar drogas, alcohol, mejor, ¿no? Que quitarme la vida, a lo mejor. ¿Hasta qué punto te ayuda? O sea, ¿cuál es la recomendación, ¿no? Que le diríamos a alguien que está ahí? Porque es muy fácil en nuestra sociedad conseguir alcohol, conseguir drogas, que te van a quitar esas ideas por unos minutos, por unas horas. Entonces es muy fácil recurrir a eso. Yo decidí no tomar absolutamente nada, ningún tipo, ni de alcohol, ni de drogas, ni de ningún tipo de pastilla. Es una decisión muy personal mía. No estoy en contra de que algunas personas se ayuden de la medicación para salir de ahí, porque sé lo grave que es y sé que a veces ciertas personas en ciertos momentos pueden necesitar ayuda. Es necesario a veces. Sí. Yo en ciertos momentos, yo había días que me levantaba de la cama y decía, me voy a ir a algún sitio a que me den algo porque no controlo ahora mismo lo que va a pasar dentro de una hora. Entonces, a lo mejor entiendo que una persona lo necesite. Mi lucha fue no hacerlo, fue no hacer nada, ningún tipo de... tomar ningún tipo de sustancia, no atenuar ese dolor con absolutamente nada. Porque tenía una especie de fe, una especie de pensamiento que eso era lo que me iba a curar. Es decir, que si yo anestesiaba el dolor con alcohol, drogas, ese dolor se iba a perpetuar en mi vida y me iba a durar muchos más años. Así es. Es una creencia basada en nada, ¿no? Basada en mi instinto. Es como atenúas un dolor, pero ya te vendrá más adelante ese dolor, ¿sabes? No lo estás pagando. Al final tienes que pagar tu factura, ¿no? Entonces yo creía que tenía que pagar mi factura con el dolor y que entonces eso haría que se fuera. Y así ha sido desde entonces, pues no he vuelto a tener ese tipo de sensaciones nunca, ¿no? Creo que es como que sí, que pagué todas mis facturas. Pero esa tentación de atenuar el dolor, de anestesiarlo, siempre va a estar ahí. Por eso a veces, o en su tiempo, recuerdo que románticamente digo que en realidad todas las peleas que he hecho y todo eso, que es una absoluta basura, comparado con lo que para mí fue luchar contra la depresión. Y eso para mí es raro, ¿no? Porque la gente me admira, entre comillas, o les gustan mis peleas, o ven que eso es lo que mola, cuando yo no le doy ningún valor. Creo que todo el valor de lo que he podido hacer en mi vida fue en esos meses. No sé, hasta me río a veces de todas las peleas, o de que la gente me diga, guau, qué guay eres, tal. Es como, si tú supieras. Si tú supieras lo que pasa por dentro y lo que he hecho para no tomar ningún tipo de sustancia, ningún tipo de pastilla, vivía solo. Te iba a preguntar justo eso, si vivías solo en ese momento. Yo vivía solo y... ¿Y tu entorno sabía cómo estabas? Sí, yo tengo una hermana que además es psicóloga también, entonces mi hermana sabía y más o menos, pues bueno, siempre hemos tenido muy buena relación y tenemos un contacto más o menos cercano, pero claro, es que realmente no te puede ayudar nadie, eso también es lo malo de todo. Hay muchas veces que tendemos también al pide ayuda y está bien, pero es que hay una parte que no te puede ayudar nadie. Es que no vas a tener una persona cuando te levantes todos los días y estés pensando en quitarte la vida. No vas a tener a alguien atándote. Es que tiene que estar dentro de ti. Por eso me gusta hablar de ello. Por eso creo que si alguna persona lo ve, a lo mejor si está en ese estado va a decir, joder, es verdad. Tiene que salir de mí, tiene que estar en mi interior. El luchar contra esto, ¿no? Yo qué sé, imagínate, en esos tiempos pues escribía cosas, a esto lo llamaba la oscuridad, cuando venía ese torrente de emociones negativas, lo llamaba la oscuridad, entonces escribía, o en mí mismo, dentro de mí me imaginaba como que estaba luchando contra un monstruo y decía, vale, cada día que no me levanto, o sea, si no me levanto de la cama, gana el monstruo. Si me levanto de la cama, aunque me cueste una eternidad, estoy ganando yo. Si bajo y me voy a correr, estoy ganando yo. Si no quedo con mis amigos, gana el monstruo. Entonces me lo tomaba como una batalla y esa sensación de batalla generaba en mí el espíritu guerrero, ¿no?, que tengo de luchador y esa ha sido la lucha más importante de mi vida. Vamos, a años luz de cualquier otra cosa que haya podido hacer exterior. ¿Tú ya eras luchador en ese momento? Sí, yo entrenaba, yo daba clases y yo bajaba a dar clases al gimnasio. Yo he peleado estando así. ¿Y cómo era? Bueno, es que a ver, tú imagínate, o sea, claro, tu vida se convierte en un infierno interior, 24/7, o sea, un infierno 24/7. Pero claro, tienes también una identidad, o sea, realmente quieres seguir haciendo el tipo de cosas que hacías antes, ¿no? No es que quieras dejar de entrenar, o en mi caso de pelear. Lo que te gustaría es que te volviera a dar sensaciones positivas. Lo que pasa es que lo hacía, pero sin ningún tipo de sensación positiva. Es que lo recuerdo, me cuesta recordarlo porque era un poco surrealista. O sea, yo me iba a dar clase al gimnasio, yo le hablaba a mis alumnos de cómo se hacían las cosas,
Cuando por dentro estaba sintiendo, hostia, me suicidaré hoy. ¿Será hoy mi último día? ¿Será esta la última clase que dé? Joder. Y los alumnos hasta me mirarían como, qué guay, este sabiendo se enseña a pelear. Y yo por dentro tenía eso, ¿no? Nunca sabemos por dentro qué batallas libran las personas. Exacto. Ujú. Mencionabas algo antes que era muy, muy importante, el tema de afrontar el dolor, ¿no? No escapar de él, no evitarlo, no anestesiarlo. Y la realidad, y esto es un mensaje para todas las personas, gran parte de los problemas psicológicos que desarrollamos vienen de evitar, conectar y afrontar lo que tenemos dentro. Estoy totalmente de acuerdo con eso y creo que es una de las enseñanzas más, ¿cómo decirlo?, más infantiles y surrealistas de los tiempos modernos de la positividad no, la psicología, todo positivo, todo guay. ¿Qué? ¿Todo positivo? No, la vida no es eso. La vida no es todo positivo. Te van a pasar cosas malas en tu vida, vas a llorar al mismo tiempo que vas a reír, vas a sufrir al mismo tiempo que vas a tener placer. O sea, realmente va a haber una especie de equilibrio 50-50 entre tus momentos buenos y tus momentos malos. Y es lo normal, solo que creo que se ha patologizado aquello que es normal. Exacto. Que, no, es que es... Pues eso, como que no puedes estar mal porque tienes a alguien o en un vídeo o diciéndote que no, que todo positivo, que tú controlas tu mente, que tú controlas tus emociones, que si piensas en positivo te llegas a lo positivo. Venga, hombre, tienes 3 años. Si controlas cómo piensas, controlas cómo sientes. O sea, ahora me ha pasado de que me venga alguien a la consulta y me diga, es que a veces me pongo triste. Y yo, es que Hola, ¿no? es lo que tiene que existir, ¿no? Es algo normal, pero cuando lo etiquetamos como algo amenazante o incorrecto y lo juzgamos, no, me siento mal por sentirme mal. Exacto. Y entonces empieza a hacer una pelota enorme. Fíjate, a mí todo ese dolor me transformó completamente por dentro. ¿Te cambió la manera de ser? Todo. Diría que morí en esa época y luego volví a hacer otra cosa. Volví a hacer otra cosa dentro de mí. Completamente, y fue a través del dolor. No fue... O sea, fue precisamente por no anestesiarlo. Creo, mi pensamiento basado en nada es que si yo hubiera anestesiado el dolor, si hubiera recurrido a pastillas, drogas, alcohol, creo que toda la vida hubiera sido como la persona que era antes, en un estado de altibajos semidepresivo. Así es. En cambio, el dolor lo cambió todo, me destruyó por dentro. En el libro hago una analogía que está chula también, que es cuando si quieres una casa más bonita o quieres reformar tu casa, vas a tener que destruirla. Cuando esté tu casa destruida, vas a decir, si estaba mejor antes. Luego cuando veas todo lleno de escombros. Pero es que son necesarios los escombros para luego construir otra cosa. Y eso es lo que me pasa a mí por dentro. De hecho, algo que surgió en mí, que no había tenido antes, era una... A ver cómo lo llamo. Una creencia espiritual. Sí, creer en Dios. Lo voy a llamar así. No tengo... Creo que a lo mejor a algunas personas la palabra Dios o religión les genera un poco de rechazo, pero creo que dentro de mí llegar a ese punto tan oscuro me hizo sentir que hay una energía superior en el universo, llámalo como quieras, que realmente está dominando esas emociones y que es esa energía la que dicta en qué momentos estás bien por dentro, en qué momentos estás mal por dentro. Y que como seres humanos tenemos control hasta cierto punto. Es decir, creo que tenemos una falsa sensación de control en nuestra vida, pero a todos nos van a llegar momentos buenos y momentos malos porque hay una energía más global que es la que va generando esos altibajos. Pero no somos ni dueños de nuestras emociones, ni nuestros pensamientos dictan nuestras emociones, ni nada parecido. Si fuera tan fácil nadie estaría mal, ¿no? Es que... Claro, sí. Hay, desde la psicología hay como diferentes maneras de abordar o de entender la depresión y hay una a mí que me gusta especialmente, no creo que explique todos los casos, pero sí que lo veo cada vez más en auge hoy en día, ¿no? Con toda esta evitación del dolor que ponemos tan en práctica, digamos que aunque tú ignores o rechaces algo que te duele dentro de ti o que te da miedo o que no aceptas, aunque tú lo rechaces, eso no deja de estar ahí. Y de hecho, como requiere ser atendido, cada vez va a llevar a cabo llamadas de atención más grandes, ¿no? Muchas veces eso se siente como ansiedad o como síntomas físicos y cuando todavía aún así lo ignoramos, a veces lo que viene es la depresión. En el sentido de, tío, llevas ignorándome años, haciendo todo lo posible para hacer como que yo no existo, pues ahora sí o sí te voy a parar. Te voy a poner en pausa porque la depresión lo que hace es pausarte.
te ralentiza, te enlentece, hace que te quedes quieto para que sí o sí tengas que enfrentarte a lo que tienes dentro. Estoy totalmente de acuerdo, creo que bueno, no quiero entrar como en un rango espiritual de no, todo ocurre por algo, entonces esto ha venido a tu vida a transformarte, pero en parte sí es así. Es decir, en parte yo sí siento que me tenía que ocurrir eso. Fíjate, ahora en perspectiva, ¿no? Respecto a cómo yo era antes, cómo habían ocurrido las cosas en mi vida. Es que suena mal, pero creo que hasta necesitaba eso. Claro, lo digo ahora con una sonrisa. En su momento, Claro, ahora suena guay, ¿no? Ahora dile a alguien con depresión, le dices, esto es lo que te hace falta, ¿no? Exacto. Entonces yo entiendo lo que es, entiendo estar ahí, entiendo estar ahora fuera años después y ver en perspectiva cómo me ha cambiado ese proceso. Pero sí pienso que había es que me tenía que ocurrir. O sea, creo que personalmente tenía muchas cosas guardadas dentro de cuando yo viví esto en un familiar, le pasó a un familiar esta depresión y esa persona no sobrevivió a ello, no pudo con ello. En mi caso, claro, estar ahí, imagínate, tenía un halo todavía más oscuro de este familiar mío no pudo con ello, yo tampoco voy a poder, por tanto, ¿no? Entonces había un halo oscuro de este es mi destino, me voy a morir aquí, ¿no? Hasta aquí ha llegado mi vida, no puedo salir de esto, estoy como predestinado a morir de esta forma. No fue así, es decir, luchaba cada día, cada minuto, cada segundo para no morir ahí. Y entonces al final me di cuenta de que entendí que yo había estado guardando cosas dentro de mí, ¿no? Que no me había querido enfrentar a esa muerte de un ser querido, no había querido mirar hacia ahí, qué es lo que ocurrió, por qué. Y entonces tuvo que salir de alguna forma. Luego, respecto a mi forma de ser, creo que yo pecaba también un poco de poco empático antes de que me pasara a mí todo eso, respecto a muchos problemas que podían tener personas de mi alrededor. Precisamente, no era malo, no tenía un discurso de es tu culpa, tu depresión, pero sí tendía a pensar un poco, bueno, es que joder, es que no haces deporte, no haces tal, claro, no te esfuerzas por nada, normal que te vengan cosas negativas. Tenía un poco de pensamientos de ese tipo. Y a día de hoy creo que tengo una visión mucho más global, mucho más inteligente respecto al tipo de problemas que atraviesa una persona, cómo son los ciclos. Creo que tengo una visión muchísimo más realista de cómo, de por qué por qué sufrimos los seres humanos, ¿no? De ahí viene un poco el cliché, ¿no? De que todos los psicólogos están locos. Y es como, claro, ¿qué persona va a entender también la mente humana más que la que lo ha sufrido, ¿no? Y de ahí que nos venga ese interés muchas veces en entender las oscuridades de otras personas, ¿no? ¿Dirías que todos los psicólogos han pasado sus procesos también oscuros y por eso se interesan? No todos, pero sí que es algo frecuente, porque o sea, yo siempre he pensado que estudié psicología porque me parecía fascinante la mente, y lo cual es cierto, pero porque una niña de 8 años te parece fascinante la mente y no está pensando en jugar con otros niños, ¿no? Claro, porque se da cuenta de otras cosas gracias a lo que vive. Entiendo. Yo en mi caso, sí, antes creo que había tenido como un interés respecto a la mente humana, ¿no? Siempre me ha interesado también el leer libros de psicología de joven o de adolescente, no sé, pero más desde un punto de vista curioso y me interesaba. Pero hasta que no viví esto, creo que esto fue como ver el lado oscuro del ser humano. O sea, no es una tontería, no es un juego la depresión. Yo cuando veía testimonios de otras personas, me ponía a llorar como de una manera muy, no sé, muy intensa de ver a otra persona describiendo lo mismo que yo estaba teniendo, ¿no? Recuerdo, fíjate, hay una película que se llama Lo Imposible, no sé si te suena. Me suena mucho. Una familia española que estaba en Tailandia cuando ocurrió el tsunami. Ah, sí. Pues la madre de la protagonista de la película, no la actriz, la de verdad, no la madre de familia que le ocurrió eso, tiene unos testimonios, también unas charlas, contando que años después de que le ocurriera eso, como que todo ese trauma que vivió, ese estrés postraumático, se le tornó en depresión. Y es muy interesante porque habla bien, parece una mujer inteligente y cuenta cosas que, fíjate, a día de hoy lo recuerdo porque se me saltaban las lágrimas de cómo decía, no puedo poner una lavadora, ¿no? O sea, necesito lavar mi ropa y no puedo porque no me deja la depresión, no puedo moverme para poner la ropa, no tengo la actividad mental necesaria para cojo este cesto de ropa y lo meto a la lavadora. Y entonces recuerdo el sentir eso y decir, joder,
es que yo tampoco puedo poner la lavadora, ¿no? Y me daba una sensación de llorera como, joder, Sí. está pasando, esto existe en el mundo, ¿no? A otras personas. La primera vez que tuviste esa ideación suicida, ¿cómo lo viviste? ¿Te asustó? No recuerdo una primera vez exactamente, no recuerdo un momento concreto. Era, yo creo que, no sé, como sientes tanto dolor dentro, que por una parte dices, vale, me quiero quitar la vida porque quiero acabar con este dolor. Eso digamos que es como una capa superficial, vamos a ponerlo como fácil de superar, ¿no? Como bueno, tengo dolor, pues me fastidio y continúo y tal. Y luego empezaban a venir otras capas de esa sensación de nunca vas a salir de aquí, o sea, es que da igual lo que hagas, que es que no vas a salir de aquí, estás atrapado, esto es una cárcel, te han tirado la llave, no vas a salir de aquí. Nada, absolutamente nada de lo que hagas te va a producir ningún tipo de placer. Y empezaba y otra capa de oscuridad de esto es tu destino, hazlo ya porque estás perdiendo el tiempo, o sea, ya estás muerto, ¿qué más da? Entonces, quiero que esto también lo entienda la gente porque puede haber una ideación suicida respecto a un problema o un dolor cuando, por ejemplo, yo qué sé, pues en un momento determinado, una ruptura amorosa, un tal, y estás ahí llorando y sientes, que no, que se acabe la vida, tal, me quitaría la vida. Puede haber ese tipo de ideación suicida y creo que muchas personas lo han tenido en algún momento de su vida, ¿no? Un porcentaje muy alto. Pero otra cosa es la capa de la depresión de ya estás muerto. Entonces, simplemente necesitas que tu cuerpo siga a tu alma. Esto me cuesta a mí describirlo porque es difícil de explicar y difícil de entender, pero cuando sientes que ya estás muerto, es que no sientes que estés haciendo nada si le quitas la vida a tu cuerpo, porque ya sientes que tu alma se ha muerto. Entonces, ¿qué más da? Es como, vale, no sé, ya está, es que ¿por qué me sigo moviendo si ya estoy muerto? ¿Por qué sigo abriendo los ojos? Si ya mi espíritu, mi alma, lo más profundo de mí como ser humano ya se ha muerto. Entonces, esa capa creo que es mucho más peligrosa que una ideación puntual de estoy harto de todo, me quiero... Sí, no es una ideación impulsiva o repentina, sino que es como constante, que está como un doble fondo, ¿no? Como si te acompañara siempre y quizás con el ruido de fuera pudieras de vez en cuando ignorarla, pero siempre está ahí. Eso es, lo has definido muy bien, no es un impulso temporal, es constante, es todo el rato. Estoy ya muerto, o sea, ¿por qué? Y como decías tú antes, no sentías como la sangre por las venas, sientes que estás como congelado. Entonces dices, ya, ¿por qué no deja de funcionar ya el cuerpo? Si es que no quiero que funcione más, si ya no tengo nada dentro. Entonces esa ideación creo que es mucho más peligrosa, mucho más complicada de superar. Tiene también altibajos, es decir, no es que no va siempre al mismo ritmo, tiene también altibajos con más potencia, menos potencia, pero es muy complicado de superar eso. Yo, pues, estando ahí y considerándome una persona fuerte, alegre, disciplinada, deportista, tal, fíjate, pienso que me fue muy, muy, muy complicado. Quizás otro perfil de persona entiendo que no encuentre un motor para salir de ahí. Eso siempre intentamos en consulta. Cuando una persona viene con ideación suicida, intentamos acercarnos a esa ambivalencia, ¿no? De por un lado no quiero estar aquí, pero sin embargo una parte de mí querría no querer no estar aquí, ¿no? A veces no es tanto un no quiero morir, sino no quiero no querer morir, ¿no? Fíjate, joder, me sorprende que lo digas porque yo dentro de mí tengo el recuerdo de pensar eso, de decir, no es que... Sí, o sea, como no es que no me guste mi vida, o sea, no es que me quiera morir, sino lo que no quiero es estar sintiendo que me quiero morir, ¿no? Exacto. Entonces, sí tenía también ese tipo de pensamiento, lo he reconocido también muy fácil cuando lo has dicho. Por eso intentamos muchas veces decir a la persona, es totalmente válido que estés sintiendo esto, que estés pensando esto, vamos a hablar de ello abiertamente, no lo juzgues, no lo censures, no lo escondas, pero quiero que te quede claro que cuando tu cabeza te lanza estos pensamientos no es porque realmente quieras morir, es porque quieres dejar de sufrir de esta manera. Exacto. Y cuando la mente se encuentra tan acorralada, cuando ya no encuentra soluciones, cuando no le encuentra sentido, cuando ya no encuentra placer, no encuentra una vía,
lo que busca es una manera de escape. Y claro, tú puedes irte de un sitio, puedes irte de una relación, puedes irte de una escena, pero no te puedes ir de tu cabeza. Tienes que abrir los ojos cada mañana y estás ahí dentro. Y no, efectivamente, no hay salida más que aguantar ese dolor. El tiempo juega en favor. Es decir, y esto también lo escribí en mi libro porque hay una cosa terrible también de salir de la depresión, es que hay días que te sientes como en el día 1. Es decir, tú empiezas a salir, a sentirte un poco mejor, ¿no? A por lo menos salir de esa bola oscura algunos días. Y de pronto un día de la nada, sin que haya sucedido nada malo, te vuelves y te sientes como en el día 1. Esos días son muy peligrosos también, porque llevas un cansancio acumulado, llevas un desgaste. Y entonces el sentir, mira, que no, que sí, que es imposible, que es que llevo aquí 6 meses y me siento como el día 1, es que no estoy avanzando hacia ninguna dirección. Esos días son muy peligrosos porque hay un desgaste. Pero la trampa también de esos días es que si aguantas ese día, luego a lo mejor al día siguiente llegas un poquito más alto de lo que estabas días anteriores. Y por eso es tan desagradecido la forma de salir de ahí, porque es que hay días que parece que no has avanzado en ninguna No es luchar por estar bien, es luchar por estar menos mal. Sí, sí. Sí. No sé si querrías contarnos un poco este proceso de tu familiar que finalmente no sobrevivió a la depresión. ¿Tú lo viviste de cerca? ¿Viste el proceso? Yo era muy joven, yo era preadolescente, entonces no... Creo que en mi familia también como que lo apartaban de mí, entonces no tuve ningún contacto con eso, no, como que no supe nada. Esto también es una opinión personal, ¿no? El tema de que los padres ocultarle las cosas malas a los niños... Es horrible. Me parece fatal. Es fatal. Me parece, no sé, o sea, soy un niño, no soy tonto, ¿sabes? Me estás separando de todo. Me estás separando de todo. Si está pasando algo malo, quiero saberlo también, ¿no? Entonces, eso de, no, me separo a mi hijo de esto para protegerle... Depende, ¿no? Habrá muchos casos, pero en general no estoy de acuerdo con ello. Creo que en mi caso pues hizo mucho más mal que bien, ¿no? Y sí que hubo esa separación de yo no saber nada de lo que estaba pasando. Entonces no entendí nada, directamente no entendí nada hasta que fui adulto y lo viví yo. Entonces es cuando ya pude imaginarme qué es lo que había vivido esta persona en mi familia. Pero hasta ese momento yo no supe nada. Yo no sabía qué es lo que estaba pasando, yo no... Ni era consciente, ni nadie lo hablaba conmigo. Nada de nada. Nada. Entonces, claro, yo soy el niño, ¿no? En esa relación, no tengo la culpa de lo que me contaran o cómo me involucraran en eso o no. Para mí está mal hecho, ¿no? Desde un punto de vista familiar, separar a los niños de algo malo que está ocurriendo en la familia. Pero eso es lo que ocurrió y ya está, y no puedo cambiarlo ni pude hacer nada en ese momento. No, estaba pensando en... Antes hablábamos, ¿no? De ese factor que quizás influyó de la no aceptación, ¿no? Del malestar, de los conflictos internos. Evidentemente, cómo una persona va a poder enfrentarse a sus problemas, a su dolor, a su tristeza, cuando ya desde pequeño le apartaron, ¿no? De esa posibilidad de entender que la tristeza y que incluso la muerte forma parte de la vida. Total, aquí ya entramos en un tema muy personal que es cómo educa unos padres a sus hijos o cómo se desarrolla un entorno familiar. Yo, lógicamente, soy de la opinión de que la vida son las dos cosas, lo bueno y lo malo. Si no enseñas a tus hijos que la vida tiene sus cosas malas también en ciertos momentos, no les estás enseñando a vivir, no les estás enseñando a ser aptos para este mundo en el que vas a tener un 50% de días malos o de sensaciones negativas, ¿no? O sea, vas a tener unos días neutros y luego positivos y negativos. Ya está, da igual lo que hagas, da igual tu clase social, tu trabajo y tal, vas a tener eso en la vida. Si no sabes transmitirle eso a tu descendencia, no estás haciendo un buen trabajo, ¿no? con su desarrollo. Creo que eso también es algo muy, muy generacional, ¿no? Creo que, bueno, generaciones anteriores consideraban que hay que proteger, ¿no? Que hay que ocultar lo negativo, que hay que ocultar lo malo. Y creo que eso está cambiando poco a poco, espero. Puede ser, no estoy muy seguro, no lo sé exactamente. Ojalá que sí, ¿no? Que
tampoco tengo yo mucha esperanza, que veo demasiado esto del pensamiento positivo. Será que estoy un poco en mi grupo de amigos psicólogos, ¿no? Que siempre nuestras cenas van de hablar sobre traumas. Claro, igual, La verdad. Sí, sí. Pero bueno, entonces en mi caso pues quedó como algo un poco tapado, dentro de mí quedó también como algo tapado, ¿no? Ese suceso. Y lógicamente ahora lo veo todo con perspectiva y produjo en mí un daño muy difícil de reparar, que se ha ido reparando con los años, pero yo, pues claro, siendo adolescente, pues me metí en un mundo de drogas y de fiesta, de alcohol, donde ahora lo pienso y digo, pero claro, cuando sucede algo traumático, es que precisamente creo, corrígeme si me equivoco, que algo traumático es lo que no te das cuenta, ¿no? O sea, si te das cuenta de que te está sucediendo un trauma, no es un trauma, es un dolor o es un suceso negativo. Pero creo que el trauma es cuando precisamente no te das cuenta, cuando no lo ves. No, en mi caso, pues no me estaba dando cuenta cuando era adolescente de que ese trauma estaba naciendo ahí, ¿no? Y solo salió muchos años después. Yo creo que hace más daño la falta de información que el tener información negativa, pero que te acerque a la realidad, ¿no? Al final nuestra mente siempre busca entender, necesita explicaciones, necesita sentir que tiene control, y cuando algo muy grave sucede en nuestra vida y no nos dan información, sino que se forma como un borrón, ¿no? Como un vacío, no hay información. Claro, la mente cómo gestiona eso, ¿no? Parece que es más perjudicial decirle, mira, pues ha pasado esto, que es muy duro, pero la mente sabe integrarlo, sabe gestionarlo poco a poco. No sé. Pero cuando hay una brecha, cuando hay una falta, cuando hay no entiendo qué ha pasado, ahí es cuando se forma un caos y toda la mente... Pues sí, es como eso sería la generación de un trauma, ¿no? Cuando hay esa falta de información, ¿no? En mi caso, a lo mejor yo le llamo trauma, a lo mejor yo le llamo trauma. No, trauma es desde luego así. Sí, es un buen trauma, sí, sí. Creo que en mi caso fue así clarísimamente, vamos, fue una cosa que se quedó oculta, que se quedó ahí tapada, un borrón, que supongo que el cerebro tiene también sus mecanismos de supervivencia, de, bueno, no miro aquí porque hace demasiado daño, entonces voy a seguir con mi vida por otras partes, pero realmente yo me metí en una burbuja de tipo de vida muy oscuro que no era yo mismo, ¿no? Entonces me ha costado muchos años reencaminarme, saber... integrar todo eso ha sido un proceso muy lento. ¿Nunca has tratado esto en consulta? No, la verdad que no. No, creo, precisamente, he hablado antes de la terapia, que fui para que me diagnosticaran. Realmente no estuve mucho más tiempo en terapia, porque, no lo sé, creo que yo mismo sabía bien como lo que me estaba pasando, cuál era mi lucha, y no sé, como que siento como que el diagnóstico fue crucial, o sea, fue parte de la salvación, pero luego más allá de eso tampoco noté que fuera la salvación la terapia después. Entonces como que después de un tiempo lo dejé y tal, y me lo quise yo mismo. Entonces creo que respecto a luego cómo fui integrando el trauma, cómo se fue deshaciendo, cómo se fue curando, creo que no necesitaba hablarlo más, o a lo mejor ahora nos vamos y le dices al cámara, jo, este tío cómo está, necesita de todo. Pero creo que no he vuelto a necesitar, ¿no? Hablarlo. Creo que lo he integrado bien dentro de mí, creo. A lo mejor tú opinas lo contrario y me haces una reserva ahora. Bueno, yo confío un poco en que un suceso como el que me has contado no afecte. Es un poco como el agua, que va de manera subterránea. A lo mejor estás encima del suelo y dices todo está bien, ¿no? Pero el agua va por debajo del suelo y de repente, ¡ay! ¿Y esa humedad de ahí? ¿Por qué está ahí, no? ¿Qué está pasando ahí? Buena analogía, sí, claro que me ha ido afectando con los años, no te lo voy a negar, pero creo que como que es un agua que va por encima, o sea, no es que vaya por debajo, ¿no? Las humedades las veo yo, ¿sabes? Veo dónde están las humedades y voy quitando el agua cuando hay, ¿no? Creo que es un poco así, pero bueno, pues por supuesto, a veces cuando estaba en ese estado depresivo siempre pensaba, wow, cuando salga de aquí me voy a sentir todos los días como si fuera el día más feliz de mi vida porque ya no estoy en depresión. Y eso no es así. Cuando luego estás bien,
se establecen otros límites de qué es positivo y qué es negativo. Es decir, con todo esto quiero decir que a día de hoy yo también tengo mis días malos, mis rachas malas, mis semanas malas, pasan cosas malas en mi vida también. Y claro, si pienso atrás y lo comparo con estar en depresión, es un 1%, pero aún así sigo sintiendo que es muy malo, ¿no? A día de hoy. Entonces, para mí la enseñanza de eso es que siempre va a haber esos días positivos y esos días negativos. Y para mí es muy liberador saber que eso es así. Es decir, no vas a controlar que sea de día o que sea de noche. No vas a controlar que sea invierno o que sea verano. ¿Por qué entonces vas a controlar cuando estás triste y cuando estás contento? ¿En serio depende de ti? Si es que no depende de ti. Depende de millones de circunstancias que pasan a tu alrededor. ¿Por qué vas a querer controlarlo? Entonces, bueno, pues yo cada día te puedo decir cómo me siento. Hoy tengo un buen día, pues, pero es que mañana a lo mejor tengo un día horrible. No depende de mí, exactamente. No hay un yo que maneje esas emociones. Entonces es muy liberador sentir eso, pensar así. Y no pasa nada malo por estar mal. Claro, luego será de noche y el invierno, y ahora estamos en verano, pero va a venir el invierno. ¿Qué pasa? Luego el verano otra vez. Pues es que vas a tener una semana mala, un día malo, y luego vas a volver a estar bien sin que hagas nada tampoco. Es decir, ahora sin que hagas nada, a lo mejor mañana tienes un día malo. Y cuando estés mal, sin que hagas nada, igual mañana es un día bueno. Porque estamos siempre empeñados en controlar eso. O sea, cada vez que veo charlas de motivadores, de tal... Me imagino que estarás bastante rodeado, ¿no? Además, justo de ese tipo de discursos. Al menos sí, yo, no. Yo como psicóloga no, pero mi yo emprendedora, cuando va a eventos y así, es como... ¿Pero por qué habláis de esto si no sabéis? Sí, yo no es que esté muy rodeado, pero sí también a mí... O sea, no es que esté en contra de las charlas motivacionales o las personas que hagan contenido motivacional o que quieran transmitir eso. Sí, de hecho a mí me gusta y a veces lo consumo. Y a veces me viene bien ese día, tal. Pero cuando se quieren poner como más profundos o dar unas enseñanzas... Cuando se meten también en terrenos de patología. Exacto, y en terrenos de psicología, de tu mente, porque tu mente controla tus emociones, entonces si tu emoción vibra no sé qué, vas a conseguir tal... No, si es que, o sea, ¿por qué estamos intentando siempre controlar eso? Si es que no lo controlas, si es que depende de ti. Entonces, ya está, cuando haya un día bueno disfrútalo y cuando haya un día malo pásalo. No hay mucho más que hacer. Yo creo que en general también hay como una intolerancia o un miedo al malestar, ¿no? Yo, por ejemplo, intento ser muy franca con mis emociones. Yo si no sonrío genuinamente, no sonrío. Y me suelen decir, ¿por qué eres tan seria? ¿Por qué no sé qué, no sé cuál? O si un día vengo a la oficina y me dicen, ¿qué tal? Y yo, mal, pero claro de ello. Y seguimos el día. Entonces a la gente le impacta, ¿no? No me ha dicho bien. Alarma, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Pues oye, hay días que estás mal y no tienes por qué decir bien. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Puedes decir, oye, pues hoy no estoy graciosa, hoy no estoy para hacer el tonto, pero vengo a trabajar y vamos a estar a gusto. Y ya está, y no pasa nada. Sí, me parecería bastante normal que de vez en cuando pudieras decir, no, hoy tengo un día horrible. Claro. No pasa nada, no tienes que... Y no puedes hacer nada para cambiarlo, ¿qué más da? A veces también cuando veo este tipo de charlas respecto a que como que hay un controlador dentro de ti que controla esas emociones. Y es como, me estás diciendo que si se muere un familiar tuyo tú te puedes poner contento. ¿Me estás diciendo eso? Entonces a lo mejor te contestarían, no, bueno, es que no funciona tal. Vale, pero es que si me pasa otra circunstancia en mi vida, que a lo mejor no sea tan fuerte como que un familiar haya fallecido, pero me pasa otra cosa mala, tengo derecho a estar un poco cabreado o un poco triste o un poco, no sé, de una forma proporcional al hecho negativo que me haya ocurrido. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué si pierdo la cartera no voy a estar cabreado? ¿Cómo no voy a estar cabreado si pierdo la cartera? O sea, ¿en serio estamos buscando un controlador dentro que en todo momento sea capaz de ser positivo? O sea, ¿en serio pierdes la cartera y tiene que haber un controlador que te ponga contento? No, te va a molestar, claro. Y si te pasa cualquier, si te pinchas una rueda, o sea, te estoy hablando de cosas cotidianas que nos van a ocurrir a todos en algún momento. Si pinchas una rueda y te quedas tirado, pues claro que te va a molestar. No tiene que haber un controlador que esté positivo 24 horas. De hecho, me parece una forma de pensar muy enferma. Es muy patológico. Muchas veces a corto plazo no te das cuenta. Claro. Pero de hecho estos perfiles, que muchas veces suelen ser como un poco evitativos a nivel emocional, son las típicas personas que luego vienen a consulta porque tienen, no sé,
pues alguna sintomatología física, han ido al médico, no encuentran qué es lo que es y realmente, claro, al final eso niegas tanto las emociones que acaban saliendo por un lado físico. Es así. O por conductas después impulsivas, irracionales, que no saben de dónde vienen, arrebatos, cuestiones así. Al final las emociones están ahí por algo. Tienen una función a nivel fisiológico y a nivel psicológico y nos han acompañado durante toda nuestra existencia. Los animales tienen emociones y son al fin y al cabo lo que se llama el instinto, lo que les dicen lo que tienen que hacer. La emoción, cuando te ocurre algo, aparece para indicarte qué es lo que tienes que hacer en ese momento. Es como una brújula. Un mecanismo. Exacto. Que no significa que tengas que actuar de manera impulsiva, pues ahora grito, pues ahora golpeo. No, pero entiendo que estoy enfadado y mi emoción me está indicando que algo está pasando, que me enfado. Vale, voy a sentir esa emoción y voy a ver qué hago con ella, ¿no? Ni la niego, ni tampoco me dejo llevar completamente de manera impulsiva. Para muchas cuestiones así psicológicas, bueno, no sé si lo dijo Buda de verdad en su momento o no, decía que el camino del medio siempre es el correcto, ¿no? Hay otros filósofos que Aristóteles. Sí, que han hablado también de eso, y a mí es una frase, un tipo de filosofía que me gusta mucho. Es decir, que viene al caso de lo que has dicho. Si tengo una emoción negativa, no significa que tenga que romper mi casa o que romper cosas o que actuar de una manera impulsiva, pero el lado contrario es hacer como que no ha ocurrido o como que eso no existe o que no debería haber ocurrido. No, pienso que el camino del equilibrio, ahí está la virtud, ¿no? Hay una emoción negativa, tiene su sentido, a veces no tiene mucho sentido, pero va a estar porque sí, porque es parte de la vida, ¿no? Hasta una envidia, un tal, todo, son emociones negativas que tienen su sentido en la vida humana. Exacto. Entonces no van a dejar de ocurrir porque tú estés en tu cabeza pensando, no, todo positivo, yo quiero todo positivo en mi vida. Bueno, y yo quiero una chale en la playa, pues no lo tengo, ¿no? Pues no va a ocurrir todo Antes has positivo. mencionado algo que es muy correcto, que es el tema de que la emoción llega, suele aumentar en intensidad, alcanza una meseta y luego poco a poco se va. Sí. Y eso es algo que es muy importante que lo expliquemos en consulta a las personas, porque a veces, imagínate que alguien viene porque tiene ansiedad, ¿no? Cuando empiezan a notar que le viene la ansiedad, la persona se da cuenta, lo empieza a juzgar, tiene miedo, y entonces en vez de quedarse a sentirla, a comprenderla, a observarla y esperar a que poco a poco se vaya, se empieza a tensar, la intenta controlar y en vez de permitir que se vaya, se queda aquí estancada. Y sigue subiendo y sigue subiendo. Y así pasa con todas las emociones. A mí me viene un enfado, yo observo el enfado, veo cómo aumenta, lo acepto, lo observo, entiendo de dónde viene y después se va. En cambio, si me quedo intentando controlarlo, juzgarlo, etcétera, o se sigue aumentando, intensificando, o deriva en otra emoción, como por ejemplo un ataque de ansiedad, o lo reprimo y luego me sale, por ejemplo, en tensión en alguna parte del cuerpo. Has dicho una palabra que me gusta mucho y es esperar. Y a veces nos toca esperar y a los seres humanos no nos gusta esperar, ¿no? Queremos Y menos hoy en día. Menos hoy en día queremos todo ya, ¿no? Tengo una emoción negativa, pues quiero una pastilla que me quite la emoción negativa. Tengo un dolor aquí, quiero una pastilla que me quite el dolor de aquí. A veces las cosas no son ya y tienes que esperar. Y a veces también las emociones, a veces cuando llegan, cuando tienes esa subida, te da la sensación de tengo que hacer algo o sigues subiendo. Exacto. Es decir, tengo que, no sé, o si es un problema con una persona, tengo que tener un conflicto con esta persona o tengo que hacer esta otra cosa para que no siga subiendo, cuando realmente a veces si esperas, pues se produce esa curva. Casi siempre. Casi siempre, ¿no? Y luego lo de siempre, el tema para mí súper peligroso y súper negativo, recurrir a sustancias cuando vienen esas emociones negativas. Creo que esa es la verdadera cárcel y creo que eso es lo que perpetúa las sensaciones negativas en el ser humano. Huir de ellas con sustancia. Y está mucho más normalizado en la sociedad de lo que para mí debería ser, ¿no? Que, al final, pues, el alcohol es algo totalmente social, totalmente permitido y mucha gente se escuda en eso para tapar emociones negativas y no se da cuenta del daño que se hacen a sí mismos a largo plazo. Porque esas emociones negativas que no estás experimentando porque las tapas con alcohol, luego quieren salir más fuerte, necesitan más alcohol. Cuando digo alcohol digo cualquier otra sustancia. Y en ese tipo de bucles se quedan enganchadas muchas personas porque no tienen un poco la disciplina o capacidad de decir, no, estoy sufriendo, pues me quedo sufriendo, no pasa nada.
Además, creo que hoy en día hay demasiadas opciones para poder evadirte de ese dolor de los conflictos. Me pongo Netflix, me meto en redes sociales, consumo X cosa. Entonces, creo Hay unas más positivas que otras, o sea, hay sí, límites. unas más perjudiciales que Exacto, otras, exacto, sí. pero el principio está ahí. Estamos en una sociedad muy, muy evitativa de las emociones. Sí. Yo lo llevo diciendo toda la vida, que la mejor medicina es el ejercicio físico. Eso, cuéntanos un poco cómo te salvaste a ti mismo. Pues precisamente viene un poco al caso lo de hablar del ejercicio físico. Creo que a mí me salvó el ejercicio físico. Si yo no lo hubiera hecho de la forma que lo hice, bueno, no sé qué hubiera pasado, pero siempre lo he dicho, el ejercicio físico es la medicina que lo va curando todo, que va ayudando a todos los problemas psicológicos, o sea, aunque sean muy grandes y el ejercicio físico no te vaya a salvar de ese problema, por lo menos lo va a atenuar un poquito realmente. Lo que pasa es que funciona al revés que una sustancia. Una sustancia primero te da el placer y luego te da el dolor. El ejercicio físico es al revés. Primero tienes que pasar por el sufrimiento y luego viene lo bueno. A mí me gusta más el esquema del ejercicio físico porque sí. Entonces, para mí un pilar fundamental de salir de la depresión fue el ejercicio físico. Yo me ponía, pues, como os he dicho antes, como si fuera una guerra. Hay un monstruo y si salgo a correr, estoy ganando al monstruo. Si me quedo en casa, estoy perdiendo. Entonces, era verano, ocurrió esto en verano. Y mi misión del día, o sea, te imagínate, a lo mejor yo estaba en casa y decía, vale, te imaginas, con toda esta bola metida, no sé si me voy a morir hoy, no sé si me voy a morir mañana, con esa incapacidad de pensamientos a largo plazo, esa incapacidad de saber qué vas a hacer con tu vida, me ponía como a lo mejor la guerra, la misión de ese día era, voy a comer, me voy a duchar, voy a salir a correr. Esa era mi misión del día, es decir, me ponía como objetivo, no puedo acabar el día sin que haya hecho esas tres cosas, ¿no? Suena a coña, pero para mí, o sea, eso era lo que digo que tiene más valor de todo lo que he hecho en mi vida. O sea, para mí eso es escalar el Everest en bateador, ¿sabes? Desde el esfuerzo que suponía. Comer, ducharme y salir a correr. Entonces, el ejercicio físico no me sacaba de ahí, no me sacaba de ese estado, pero diría que sí que lo atenuaba un poco, aunque fuera. Y creo que ese esfuerzo acumulado a lo largo de días, semanas, meses, era lo que luego iba produciendo las curvas de ir saliendo de ese estado. No lo sé, no está basado en nada, no sé cómo hubiera sido el proceso de curación sin ejercicio físico, a lo mejor hubiera sido parecido, hubiera tardado unos meses más, no lo sé exactamente, pero sí tengo el recuerdo y la sensación de que fue un pilar fundamental. Me ponía como objetivo, todos los días tengo que hacer lo suficiente como para sudar, ¿no? Ese era el objetivo del ejercicio físico, que fuera salir a correr, no sé, claro, tampoco era que no tenía fuerza física, no tenías la garra de esforzarte al máximo, pero hacía lo justo como para por lo menos volver sudando a casa. O si iba al gimnasio, pues me ponía a pelear con los alumnos, o hacer lo que fuera, o unas pesas algún día, para sudar un poco. Y entonces ahí me he marcado como, vale, hoy ya he cumplido el objetivo. Y diría que es fundamental. En ese estado funcionaba muy poquito, pero es que en cualquier otro estado más normal, ¿no? Pues a día de hoy, si tengo un día malo, me voy a hacer ejercicio, peleo un poco, hago lo que sea, y vuelves mejor a casa. A lo mejor no sigas teniendo el mismo problema o sigas teniendo eso rondando en tu cabeza, pero muy atenuado. Entonces el ejercicio físico creo que debería ser un pilar fundamental para todos los seres humanos. Cada uno a su nivel. Habrá alguien que piense, no, es que a mí me duele la pierna, no sé qué. Bueno, pues haz otra cosa. Es que seguro que puedes hacer algo. Sal a dar un paseo, sal a caminar, que te dé un poco el sol, que te dé un poco el aire y camina una vuelta a la manzana. Me da igual, pero hazlo. Me parece fundamental. O sea, no concibo cómo sería mi vida sin ejercicio físico y no me imagino cómo es el interior de un ser humano que no haga ejercicio físico. Creo que es fundamental. Mi madre siempre me cuenta que cuando era muy pequeña y, por ejemplo, íbamos al médico, que estás lo típico en la sala de espera con un montón de gente, yo la miraba y le decía, mamá, ¿por qué los médicos no mandan correr y hacer abdominales? ¿Eso de pequeño? De muy pequeño, sí. ¿Y por qué tenías ese pensamiento? Pues porque me parecía absurdo ir al médico y que te mandara una pastilla y no te preguntara qué hábitos
tenías, no sé. Curioso, ¿no? Cuando de pequeña decía cosas muy raras. Mi madre siempre me recuerda que cuando me llevó al colegio por primera vez con 3 años, le decía, esto es injusto, para esto me has traído a la vida, para que vaya al colegio, para eso no me hayas tenido. Sí, cosas así. Bueno, pero lo que estabas explicando... Es la psicóloga desde pequeña. Lo que estabas explicando es importante en cuanto a la depresión porque, claro, la depresión se va agravando conforme la persona deja de hacer cosas, ¿no? Sí. Yo sé que tengo que hacer algo, que quiero hacer algo y dejo de hacerlo para evitar un malestar. Eso en psicología se llama refuerzo negativo. Una conducta se hace más veces porque así evito un malestar. ¿Qué hago? ¿Me quedo en casa o me aíslo porque sé que ir con personas me va a ser dificultoso o incómodo? Entonces cada vez dejo de hacer más cosas y cada vez tengo menos motivos para hacer mi día a día, ¿no? Entonces, creo que las personas dicen, vale, pero entonces ¿qué hago? ¿Me obligo a hacer cosas o conecto con las emociones? Pues es compatible. Tú puedes dedicar un tiempo en el día a día a conectar con tus emociones, con tus pensamientos, a compartir con otras personas, pero también tienes que obligarte a hacer cosas y a activarte. Para mí era como la batalla, o sea, esos momentos de... ¿Qué hago? ¿Hago caso al monstruo? Lo llamaba el monstruo. ¿Hago caso al monstruo y me quedo tirado en la cama? ¿O hago caso al guerrero y salgo? Para mí esa era la batalla. O sea, era una batalla fulminante. Y, bueno, en ciertos casos yo tiendo más a que sí, tienes que luchar contra eso. O sea, no es agradable cuando no te apetece hacer algo, hacerlo. Pero es que es un funcionamiento un poco intrínseco de la vida orgánica, ¿no? Sin lucha no hay crecimiento. Si los árboles no tuvieran raíces, se caerían, ¿no? Primero tienen que expandir las raíces, que a lo mejor al árbol no le gusta sembrar o profundizar en las raíces, pero luego le gusta florecer, ¿no? Pues tienes que luchar, ¿no? Contra la tierra, tienes que afianzar tus raíces y ahí está un poco en esas batallas que las vas a tener estando en depresión y sin depresión también. Si quieres conseguir cosas buenas en tu vida o cosas que merezcan la pena, tener buenos momentos, vas a tener un poco que luchar contra esa apatía que va a existir, te va a acompañar durante toda la vida, pero si siempre le haces caso, en el caso de la depresión era clarísimo, o sea, era una batalla, tal. Si te quedas en casa gana el monstruo siempre, si no hablas con tu gente gana el monstruo siempre, si tú tiras hacia el otro lado y haces cosas y te levantas y comes y lavas tu ropa y barres tu casa, que ya te digo que son tareas que te cuestan una absoluta barbaridad, es cuando poco a poco le vas comiendo terreno al monstruo. Si no, el monstruo te arrasa. O sea, te quedas en casa en la cama y tal, bueno, ya vas bajando escalones y ya no sales de ahí nunca, claro. Creo que lo del monstruo es muy, muy simbólico, ¿no? Es como cada vez que yo dejo de hacer algo por hacer caso al monstruo, el monstruo se hace más grande. Exacto. De manera... luego es más difícil cogerle terreno. Exacto, de manera que después yo me voy a ver aún menos capaz de hacerlo. Y así es como un bucle. En cambio, si yo le doy la vuelta al bucle de no, voy a echarle el pulso al monstruo, voy a hacer esa cosa, aunque me haya costado muchísimo, aunque sea un acto tontísimo, ¿no? Aunque sea ducharme, yo ya me doy cuenta de, mira, he podido hacer algo, ¿no? Hasta simbólico. Es decir, no, pues... Es que es simbólico. Con esta pequeña batalla ya me voy a sentir más fuerte para la siguiente batalla de cara a ganar esa guerra, ¿no? Y el monstruo se va haciendo más pequeñito. Yo me lo tomé así, ¿eh? Yo he utilizado dentro de mí ese tipo de nomenclatura. Estoy en una guerra... Hiciste activación conductual, básicamente. Pues, no sé cómo se llama, pero lo hice total. O sea, de verdad, le ponía esa nomenclatura. Estoy en guerra, aquí está el monstruo, me quiere comer, me está matando todos los días. Esto no es un juego, esto es serio. O sea, si el monstruo te come, hasta aquí has llegado. Entonces, todos los días batalla. Y creo que hay un poco ese espíritu que he tenido siempre de guerrero, de artes marciales. Creo que hay ponerle esa analogía y ese símil como que era una batalla, como que era una pelea, como que era una guerra, me sirvió, ¿no? Porque era como que me picaba. ¿A qué va? ¿Sabes? Me daban ese tipo de sensaciones de que me va a ganar ese monstruo, que me va a ganar, pues me voy a salir a correr hoy 2 horas, ¿no? Era un poco, llegaba a tener esos sentimientos de rabia un poco de conseguir, de querer ganar esa batalla. Y además de esta activación conductual que se llama, ¿qué más dirías que te ayudó? ¿A nivel emocional, por ejemplo? A nivel emocional creo que fui un poco transparente con cierto entorno, es decir, creo que se lo conté a amigos cercanos, a mi hermana, tal, o sea, tampoco
esto es complicado también, pero en mi caso yo creo que seleccionaba a las personas con las que sí podía ser transparente y con las que no. Entonces, llevaba una especie de camino del medio entre soy transparente con quien tengo que serlo y hago un poco de actor con quien tengo que hacer de actor. Y a mí no funcionó eso. Creo que si cruzas, es decir, si eres transparente con quien no debes, te puede generar sensaciones muy negativas. Tú si a una persona con la que no tienes confianza le empiezas a contar tu ideación suicida y tal, pues vas a obtener una energía de vuelta un poco rara. Sí, te puedes llevar una experiencia de no puedo mostrar mis sentimientos porque me van a mirar mal y a lo mejor simplemente has seleccionado mal a la persona con la que te puedes abrir y es una realidad que no podemos abrirnos emocionalmente con todas las personas. Aunque en un mundo ideal todo el mundo es empático y todo el mundo nos entenderá, no es así. Como carta de presentación es un poco extraña. Por eso yo cuando estaba así pues tenía esa forma de ser transparente con personas muy cercanas, pero tenía que hacer de actor con otro. Imagínate que llego a mi clase y a mis alumnos, claro, no, soy su referente. O sea, yo tenía que comer también, tenía que ganar dinero. O sea, hay una problemática que puede venir unida hasta el infinito de una depresión, que es que pierdas que no puedas trabajar. O sea, yo entiendo lo que es que alguien no pueda trabajar. Y yo en ese momento pues era autónomo, o sea, es que si no trabajaba, no pagaba mi hipoteca, no pagaba, o sea, hay una serie de problemas que siguen siendo de la vida real y que tienes que seguir afrontando estando en depresión, ¿no? Me acuerdo un día además que llegué a casa y se habían roto unas tuberías y tenía la casa inundada, el vecino de abajo se había inundado la casa, pues, un problema más que le puede pasar a cualquier ser humano. Se me vino el mundo encima. Y tenías recursos para gestionar. No, yo me quedé paralizado. Y no sabía que, o sea, imagínate, si te cuesta poner una lavadora, imagínate lo que te cuesta llamar al seguro, hablar con diferentes personas para que arreglen, para tal. Sí. Te viene el mundo encima, ¿no? De ahí yo creo que una de las mejores maneras para ayudar a alguien que tiene depresión, entre otras cuestiones, es a veces echarle una mano con lo básico. Sí. Sí, y no solamente con depresión, cuando alguien, por ejemplo, atraviesa un duelo, ¿no? Muchas veces nos quedamos un poco paralizados de, ostras, a alguien se le ha muerto una persona, no sé qué decirle. Pues no le vas a solucionar la situación, ¿no? Pero cuando estás en estos momentos tan duros, el tener que hacer la compra, hacer comida, cosas así, a veces es un mundo. Entonces, acompañar o incluso hacérselo, por ejemplo, si alguien acaba de perder a un ser querido, decirle, mira, te he traído este tupper. A veces es lo mejor que puedes hacer. Hostia, No hace falta dar una charla filosófica, no. Estoy muy de acuerdo, creo que cosas simples en ese caso ayudan muchísimo. O sea, sí, ayudarle con cualquier tarea cotidiana o proponerle, oye, vamos a comprar ropa, ¿qué tal? Sí, vamos a andar. Sí, vamos a dar una vuelta, anda, que... Sí, o hasta incluso, anda, que quiero hablar contigo, quiero contarte mis cosas, ¿no? A veces hasta recuerdo que te venía bien, también en un camino intermedio, a mí a veces me venía bien, si estaba con alguien, durante un rato hablar de a lo mejor de lo que me estaba pasando y durante otro rato no, que me contara sus cosas, ¿sabes? Sentir un poco de normalidad también, aunque no lo sintieras por dentro, pero hacer una actividad un poco normal. Entonces, ese tipo de cosas simples me parece que has dado en el clavo con qué puede hacer alguien para ayudar a otra persona que esté ahí. Y lo que acabas de mencionar también es muy importante, porque cuando alguien está mal, evidentemente tenemos que hablar de ello, pero cuando todas las conversaciones giran en torno al problema de la persona, lo que estamos haciendo ahí es reforzar la rumiación en cuanto al problema. Entonces, se habla durante un rato que sea productivo, pero cuando ya la conversación empieza a girar sobre sí misma y ves que la persona parece que se quiere quedar ahí, entonces hay que cortar y hay que hablar de otros temas. Sí, me parece una definición bastante correcta y tengo el recuerdo de hacer precisamente eso y notar que era un poco lo que mejor me venía. Claro. De ahí la importancia porque muchas veces la gente te pregunta, vale, ¿y tengo que hacer esto o no tengo que hacerlo? Vale, ¿qué función cumple esa conducta? ¿Estás hablando con alguien de tu problema para expresarte y luego buscar alguna solución? ¿O es quizás simplemente inercia de hablar porque sí? Inercia por miedo a hablar de otro tema, para no salir, para no tener que moverte y cambiar la situación. Hay que ver qué función cumple la conducta, ¿no? O para sentir control quizás de ese tema. Sí, recuerdo que a ti te pide el cuerpo, ¿no?, hablar de eso, pero entiendes
que también quieres establecer relaciones sanas con tus amigos o con tu alrededor y sabes que si te pasas de hablar de eso todos los días también puedes estar incomodando a la otra persona. Entonces, bueno, es complicado porque no creo que haya unos parámetros que le puedas decir a alguien de no, durante 4 minutos y medio hablas de esto y los siguientes 4 minutos y medio hablas de lo otro. Es muy complicado, ¿no? Establecer un parámetro porque depende de cada persona, de cómo sea cada relación. Yo creo que en mi caso lo hice bien. O sea, recuerdo que me funcionaba, ¿no? Lo que yo percibía de a quién se lo podía contar durante cuánto tiempo y a qué personas no, que tenía que hacer un poco el papel de, bueno, pues sí, pues hablar del gimnasio o de lo que fuera. ¿Algún consejo más que darías a las personas, ya no tanto que sufran depresión, sino que tengan a alguien cerca que pueda tener una depresión? Complicado, es muy complicado porque hay un punto que solo depende de la persona, como te decía antes. Creo que el entorno puede favorecer o jugar en contra, ¿no?, de la persona, pero hay unas acciones, unos sentimientos, una forma de vida que solo depende de esa persona. Creo que es muy clave lo que has dicho de que el entorno ayuda con cosas simples, de que no juzgue. Creo que lo más tóxico, lo más doloroso que me hubieran podido decir es venga tío, levántate, venga, habla. Como con una especie de... No tienes motivos para estar triste. Claro, claro. Eso creo que es muy, muy, muy tóxico para una persona que está en depresión. Hay que validar. Sí, hay que... O aunque no lo entiendas, por lo menos permite que la persona esté Exacto. así, ¿sabes? Permítele, déjale, si tarda 1 hora en levantarse de la cama, déjale, ¿sabes? No le metas más presión con una emoción negativa de es que no vales, es que... Joder, es que no es tan difícil, tío, venga, hazte una vuelta, es que la vida no es estar ahí en la cama. Ya, es que está viviendo un universo diferente por dentro. Entonces, sí, la vida no es estar en la cama, pero esa persona por dentro no está viviendo la misma vida que tú. Está viviendo en otro universo, está viviendo en otra dimensión prácticamente. Entonces, permítele vivir en esa dimensión. Si le cuesta todo, si se pone a llorar durante 1 hora, déjale llorar durante 1 hora porque lo necesita. ¿Sabes? No le digas, joder, estás todo el día llorando. Es que necesita eso, ¿sabes? Creo, diciendo este tipo de cosas, es como... creo que no estoy diciendo a lo mejor exactamente qué se debe hacer, pero sí lo que no se debe, lo que te juega muy mala pasada. Ese tipo de juicios, de invalidación. Creo que eso es súper negativo porque ya... Bastante la persona se juzga ya a sí misma como para además... Tú estando ahí sientes una culpabilidad desmedida, es decir, sientes que todo en tu vida ha sido un desastre, que eres el peor ser humano que hay sobre la tierra y que, vamos, que te mereces lo que te está pasando y no mereces salir de ahí nunca. Tú tienes ese tipo de sensaciones. Entonces, si tienes a alguien cercano o querido reforzando eso, es que te puede hacer mucho daño, mucho daño. Yo sé que es complicado tener a alguien cercano con eso, porque si no lo entiendes es que no vas a entender a la persona, no vas a entender su dimensión, la dimensión en la que está viviendo. Pero si estás viendo esto y por lo menos quieres entenderlo, de verdad, permitir a la persona que esté ahí, o sea, te aseguro que esa persona es la primera del mundo que no quiere estar ahí, ¿sabes? Entonces, porque tú se lo digas, no le van a entrar más ganas, porque no se pueden tener más ganas de salir de ahí. Pero a veces no se puede, entonces meterle más presión no es lo correcto. Yo pienso que en ese sentido es importante que los seres queridos más cercanos, sobre todo los que viven con la persona que tenga depresión, tengan alguna sesión o un par de sesiones con el psicólogo que les esté tratando. Porque al final la depresión en cada persona funciona de una manera distinta, lo que en alguna persona puede funcionar, en otra puede ser contraproducente. Entonces, que el psicólogo te diga, mira, teniendo en cuenta que como hemos estudiado el caso, yo te aconsejo que hagas esto, esto y esto con la persona. Me parece súper correcto. Creo que si los familiares están un poco implicados, son cercanos de verdad, realmente quieren ayudar, ese es otro punto que me parece, si está teniendo terapia esa persona, pues hablar también sobre psicólogo. Es como formarse también respecto a la enfermedad que está teniendo tu ser querido. Es que juega un papel muy importante. O sea, yo no concibo tratar a una persona con depresión sin saber su entorno, ¿no? Exacto, y sin que el entorno forme parte también de ello, porque evidentemente la decisión última
y el trabajo está en el paciente en sí, pero el entorno juega un papel muy importante, porque tanto puede ayudar como puede perjudicar enormemente. A mí en última instancia, algo también que me ayudó mucho fue esto, que es como otro tema un poco aparte, que fue sentir la conexión con Dios. Yo sé que a muchas personas les choca, también por, no sé, a lo mejor por mi estética, o es un luchador tatuado, ¿no? O sea, hablando de Dios, es un poco raro. Pero pienso que hace mucha falta en muchas personas que tienen muchas inquietudes en su vida y mucha, no sé cómo decirlo, ignorancia respecto a sus emociones. Creo que la conexión con algo superior, creo que es sana mentalmente. Es decir, no te voy a hablar de una creencia, no te voy a hablar de que creas o que no creas. Pero creo que tener esa conexión es sano para el ser humano. Estoy de acuerdo. Te estoy hablando hasta un punto de vista práctico, ¿eh? O sea, práctico es práctico creer en Dios, ¿no? Te va a venir bien en tu vida. Pienso que es así. Yo no soy practicante de ninguna religión, yo no voy a ningún tipo de iglesia, ni de congregación, ni nada. Pero te aseguro que dentro de mí, mi conexión con Dios es algo muy importante. Porque al final hablar de Dios es como un lenguaje, exteriorizar a través del lenguaje algo que está por dentro, ¿no? Y en mi caso la definición sería precisamente que hay otro ser, que está Dios, y Él es el que tiene el control de mi vida, no lo tengo yo. Puede sonar hasta como que no es muy sano poner el control en otra cosa, pero es liberador y sanador. Entiendo que es un poco en el sentido de yo no puedo controlar todo lo que me sucede. Exacto. Y tampoco hay una lógica, ¿no? Porque a veces pensamos, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿No? ¿Me lo merezco? No. A veces suceden cosas buenas y malas y para mí esa conexión espiritual que surgió después de tener depresión o durante la depresión es cuando, no sé, tenía momentos en los que sentía, claro, toda mi vida ha sido una ruina que me ha llevado a este punto porque nunca he hecho caso a Dios, nunca he sentido a Dios. Y entonces se empezó a crear en mí esa sensación y empecé a entender a muchas personas, que luego he visto también muchos testimonios, que hablan de la palabra salvación, ¿no? Como que Dios les salvó, les sacó de una vida mala, les sacó de... Pues yo en mi caso creo que viví algo parecido. ¿Viste eso? Sí, entonces, fíjate, es una cosa, a lo mejor analízalo tú como psicóloga, es una cosa extraña que me ocurre. No suelo llorar por muchas cosas, es decir, no sé, pues tengo mi sensibilidad, pero no sé, a veces pues, cuentas una historia triste y me puedo poner triste y tal. No suelo llorar por muchas cosas, pero cuando una persona me habla de una salvación a través de Dios, me entran ganas de llorar. O sea, es muy extraño. Bueno, y sobre todo también cuando hay involucrado dentro algún tema de suicidio, o de estar a punto de eso y que Dios te salvara de eso, me genera dentro una emoción de llanto. Y no es... O sea, no tiene mucho sentido en mí porque no soy una persona que tienda a eso, pero cuando alguien me habla de eso, cuando veo un testimonio, una película o tal, tiendo al llanto con eso. Y fíjate que lo veo como suena raro, como una especie de señal de que realmente fue así lo que ocurrió en mi vida. Como que sí, es algo humano, es decir, es una experiencia que le ha ocurrido y le ocurrirá a más personas, ¿no? En la historia de la humanidad, que sienten que por dentro tenían como algo oscuro, que tenían algo malo, y abrazando esa luz o entendiendo lo que es Dios, entendiendo esa energía, llamarlo energía universal o como queráis, entendiendo eso es cuando se produce esa salvación. Y creo, bueno, pues, que mi vida desde ese punto hasta ahora ha mejorado una infinidad y sí, siento que tengo una carga de vida mucho menos pesada porque le he dado mi carga a Dios, ¿no? Es como, hay cosas que van a ocurrir en mi vida que no son mi responsabilidad, son tu voluntad, ¿no? Y sí, de verdad que sé que es raro que una persona así como yo, joven, tal, con tatuajes, luchador, hablé un poco de esto, pero es una parte de mí también y no tengo tampoco... No, me parece muy guay. ¿No? Yo siempre encuentro muchas
muchos paralelismos entre la salud mental y lo que es la espiritualidad, las creencias, las religiones. ¿Qué opinas tú como psicólogo? Me interesa mucho, ¿eh? Me interesa mucho. ¿Sobre qué exactamente? Sobre cómo influye la espiritualidad en la salud mental. Cómo influye que una persona sea religiosa en la salud mental. Yo a veces pienso que hay muchas personas que no creen en Dios, que son ateas, que dicen, no, lo que no, yo no he visto, yo no me lo creo. Lo respeto mucho. Pero a veces pienso que son personas que no han estado al borde de la muerte, como a lo mejor sí que he estado yo, y han necesitado de Dios para salvarse. Entonces, bueno, pues viven una vida sin tantos altibajos a lo mejor, mucho más plana, y no han necesitado nunca la salvación o la ayuda de Dios. Y entonces, bueno, pues yo no creo en nada, lo respeto mucho. Pero en mi caso, es que no lo puedo, mi problema es que no lo puedo negar. No es que crea o no crea, mi problema es que no lo puedo negar. Porque es tan fuerte en mi corazón en haberlo vivido, la forma en la que lo viví, que... Mira, recuerdo un día, esto, joder, igual me voy a llorar, ¿eh? Ojo que... Si tuviera lloro. Ojo que esto me llega muchísimo. Ahí había, en Getafe, hay un sitio que se llama el Cerro de los Ángeles, que hay como, parece que es como un monasterio y está como en lo alto de una colina, y hay una... Yo creo que voy a llorar, joder. Y hay como una... como una especie de escultura muy alta en lo alto de la montaña, que es como muy bonito, y desde ahí pues ves como todo el Madrid sur, ves las torres a un lado y el sur de Madrid a otro. Y entonces, como es todo rollo de... me parece que pertenece al monasterio, y hay una frase... Joder, no la voy a poder decir. Fíjate. Hay una frase que es de la Biblia, de algún... no sé exactamente qué pasaje, y se supone que es algo que dice Dios, y es: venid a mí los que estéis cansados, que yo os haré descansar. Y yo en el estado en el que estaba, me impactaba muchísimo esa frase. Decía, ¿quién y por qué ha escrito esto en algún momento de la historia? Debe ser alguien que de alguna forma Pero deja un momento. De alguna forma ha sentido lo que he sentido yo. Y lo ha expresado, lo ha escrito. Entonces, eso es real. ¿No? El que una persona haya dicho, no, es que existe el estar cansado espiritualmente, el estar cansado de corazón, y decir, no, lo entrego, y entonces siento el descanso. Y eso es lo que siento yo, eso es lo que sentí yo. En ese momento, al verlo, me acuerdo llorando allí, imagínate, con ese estado interior, leer eso y como que te cambiara la vida, ¿no? Esa frase. Y mira cómo ahora produce esto en mí, ¿no? Cuando ya te digo que no hay otra, que me dedico a pelear, que le falta la cara a la gente, ¿no? En mi trabajo, o sea, soy una persona que soy duro, que entreno, pero ese tipo de sentir que otras personas han vivido eso también, ¿no? Es como súper significativo para mí. Muchas gracias por compartirlo. Hacía mucho que no hablaba de esto, yo creo. No sé, y no quiero saber tu opinión como psicóloga de qué papel juega una creencia en Dios o este tipo de cosas que estoy diciendo en la salud mental. Yo creo que es muy necesario. Creo que es muy necesario sentir que hay un propósito, que hay un motivo, que hay un más allá, porque la vida en sí, desde un punto de vista humano, no tiene sentido, ¿no? Naces, haces cosas y luego mueres. Entonces, limitarnos a esa explicación o a esa existencia nos genera un sentimiento de vacío, de confusión, de falta de sentido, ¿no? Yo cuando experimenté mi depresión, cuando hablabas de las diferentes capas, yo tenía también la capa existencialista, ¿no? De no tiene sentido, ¿para qué voy a hacer vida? No tiene sentido cada día comer para luego dormir, para luego... Como que me perdió sentido todo. Y pienso que si las religiones han existido siempre es porque obedecen a una necesidad muy humana. Muy buena. A diferentes niveles. Y también pienso que hoy en día una parte de los problemas psicológicos que estamos teniendo también vienen de que de haber perdido esa guía, ¿no? Exacto. Sí. Creo que antes cumplían una función con sus pros y sus contras,
Pero esa función se está perdiendo hoy en día y hace que también estemos un poco más desamparados, más perdidos, más solos, más autómatas también. Sí, opino parecido. Creo que, pues eso, tenemos tantas soluciones para todo en esta época moderna. Creo que en la antigüedad, pues no teníamos tantas soluciones, no teníamos tanto conocimiento, no teníamos tanta distracción, ¿no? Me refiero a seres humanos de otras épocas. Pero a lo mejor tenían una salud mental más rica que la nuestra porque tenían muy claro qué era la vida, hacia dónde deberían seguir, cómo era su camino. Nosotros estamos en una época un poco extraña en la que vivimos nuevos cambios constantemente, entran nuevas tecnologías y no sabemos cómo nos van a afectar, han entrado los móviles, internet, produciendo un tipo de patologías que vienen acompañados de esa evolución tecnológica. No sabemos qué va a llegar en el futuro con realidades virtuales, con mundos paralelos. Van a traer también una serie de patologías de las que no somos a lo mejor muy conscientes, que creo que nos separan un poco también de ese pensamiento un poco espiritual, que para mí ya te digo que es como entregarle cierta responsabilidad de tu vida a ese ente superior que yo he nombrado como Dios, pero ahora otras personas que a lo mejor les cuadre otra nomenclatura. Muchas veces se pierde la enseñanza profunda en todo lo que hay alrededor. Es decir, como de toda esta enseñanza que yo te estoy abriendo directamente de mi corazón, porque no pertenezco a ninguna iglesia, a ningún grupo de gente, de absolutamente nada, o sea, no me siento identificado con absolutamente ningún grupo, creo que te lo estoy hablando desde la fuente, es decir, todo lo que te estoy contando no es algo que nadie me haya enseñado, es una experiencia humana mía. Y creo que esa experiencia se pierde cuando precisamente le pones una serie de adornos alrededor no, tienes que rezar, tienes que ponerte de rodillas, tienes que ver una cruz. No, yo quiero que me hablen de esa experiencia que viene directamente de la fuente, ¿no? Y creo que eso se pierde también para muchas personas, que claro, que ven la iglesia o a lo mejor ven algún tipo de enseñanza espiritual, lo ven, pues eso, ven el envoltorio y entonces no acceden a lo que hay dentro. Y lo veo totalmente normal porque yo opino lo mismo. Yo veo un envoltorio a lo mejor de un grupo religioso y es que no me gusta nada, o sea, no quiero entrar ahí. Pero la enseñanza profunda sí que es real del corazón humano. Sí que viene de algún sitio y sí que es una experiencia humana que le ha pasado a millones de personas a lo largo de la historia y le va a seguir pasando a millones de personas a lo largo de lo que venga en el futuro. Y eso para mí sí es muy interesante y a mí realmente me cambió la vida. O sea, me cambió la forma en la que me relaciono con la vida. De sentir que yo soy el responsable de todo a sentir que no soy el responsable de nada. Que tengo que ser responsable en el mundo real, en el mundo físico, de una serie de conductas, de mis conductas, pero lo que vaya ocurriendo a lo largo de mi vida día a día, no tengo una responsabilidad intrínseca de cómo me sienta cada día. Tengo una responsabilidad, que no se malentienda, ¿no? En el mundo físico, mundano del día a día tienes una responsabilidad. Si no me pongo el casco de la moto y me caigo, pues me voy a abrir la cabeza, ¿no? No confundamos los términos de las palabras, ¿vale? La responsabilidad física con una responsabilidad respecto a mis emociones, a cómo me siento cada día. No tengo esa responsabilidad. Y eso es gracias a esa frase de venid a mí los que estéis cansados y yo os haré descansar. Yo estaba cansado de corazón, mi corazón estaba cansado, estaba podrido. Entonces cuando sientes que lo estás entregando a ese poder superior, que le podéis poner el nombre que queráis, sientes alivio, sí, te hace descansar. Curioso. Qué guay, no me esperaba para nada terminar este podcast así. La verdad que... Pero ha sido muy, muy auténtico, muy bonito. Te doy las gracias. Nada, a eso venía. No sabía hasta qué punto íbamos a hablar, pero tampoco tengo una necesidad de ocultar todo esto, ¿no? De hecho, me gusta hablar de ello. No sé, se ve que lo compartes con pasión y con autenticidad. Bueno, muchas gracias. A ti.